Hola. Sí, sé que parezco idiota con los cascos, pero es que todo el vídeo va a ser en voz en off, por lo que necesito pues saber si se me escucha bien o no. Mundo Disco. El Mundo Disco es, obviamente, mi saga de libros favorita y yo diría que la saga de libros de mi vida. Me hizo darme cuenta de que me encantaba leer, me hizo pues tener las ganas de levantarme todos los días y abrir un libro, me hizo también afinar un poco mi filosofía de vida, que ya casaba bastante con la de Terry Pratchett, pero me hizo plantearme más cosas, darle vueltas a muchos más temas y darle la razón a Terry Pratchett en muchas cosas. Por esta saga me abrí el canal de YouTube, por esta saga me decidí a tatuarme por primera vez y desde que tengo el canal he tenido la suerte de convencer a bastante gente de que empiece a leer esta saga. Pero claro, siempre llegamos a lo mismo. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué leo primero? ¿Tendría que saber algo antes de empezar a leer esta saga? ¿Voy por orden de publicación? ¿Voy por sagas o subsagas? ¿Cómo lo hago? Y aunque realmente hace un año ya hice una guía de lectura o una introducción al mundo disco con guía de lectura, en este año he cambiado mucho la forma de hacer los vídeos, he cambiado mucho la forma de hablar delante de la cámara y ese vídeo se me hace un poco tedioso. Así que me apetece hacer una guía de lectura mucho más clara, más visual, como dice la del Cosmere, y que pues sea más fácil de verlo en su conjunto y decir, vale, empiezo por aquí, voy por aquí y termino aquí. Así que vamos a ello. Antes de empezar he de avisar de algo importante. El mundo disco se puede leer de 1000 formas distintas, te puedes hacer tú la que quieras y una de ellas obviamente es por orden de publicación. De hecho es el camino que toma la mayoría de gente, incautos todos ellos, por lo que voy a explicar a continuación y que no recomiendo en la mayoría de casos. Terry Pratchett empezó el mundo disco en 1983 con El color de la magia, que es una parodia del género fantástico y de los mundos de sus autores favoritos, véase Tolkien o Fritz Leiber. A esta historia ni siquiera le dio un final y no sería hasta 3 años después, con La luz fantástica, en la que ya cerró esta pequeña historia. Como he dicho antes, estos libros eran una parodia, no tenían detrás ninguna intención de hacer un mundo fantástico en condiciones, ni de hacer una saga, ni nada. Simplemente quería soltar su mierda, homenajear a estos autores que le gustaban tanto y pues añadirle un toque humorístico, de humor absurdo, como a él le gustaba. No fue hasta el año siguiente, 1987, en el que publica Mort y en el que se empieza a tomar más en serio esto y empieza a replantearse pues escribir una saga de fantasía en condiciones. Así que bien, para empezar con la guía os voy a decir los puntos de entrada. Os voy a decir estos libros que yo creo que son más recomendables para empezar a leer la saga y para ver lo que es el mundo disco de verdad. Además os voy a hacer una sinopsis muy breve de estos libros para que sepáis de qué van, y es una sinopsis que he cogido de terrypratchettbooks.com, o sea que igual, como estaba en inglés y la he tenido que traducir yo, pues hay cosillas que no tienen demasiado sentido, no lo sé, yo creo que lo he traducido bien. Bien, los puntos de entrada que más recomiendo para empezar a leer el mundo disco son Mort, Guardias, Dioses menores, La verdad y Cartas en el asunto. Todos estos 5 son o bien comienzos de una subsaga o libros independientes, por lo que no necesitan ningún conocimiento previo para leer ninguno de estos. De estos 5 libros los que más recomiendo son los 3 primeros, ya que los otros 2 están más adelantados en la saga, son de la segunda mitad de esta, y pese a que no necesitan ningún conocimiento previo para leerlos, sí que es verdad que el mundo disco tiene una evolución, tiene una línea temporal, los personajes aparecen en otras subsagas, va viendo como cameos, entre comillas, y creo que es mucho mejor empezar por lo más atrás posible y ya pues ir avanzando y ver cómo avanza el mundo disco. Ver cómo progresa la tecnología, la sociedad y también ir conociendo a los diferentes personajes o localizaciones para entender un poco más todo. Y ahora vamos uno por uno. ¿De qué va Mort? La muerte nos llega a todos. Cuando llegó a Mort, le ofreció un trabajo. La muerte es la parca del mundo disco, un esqueleto con túnica negra, con guadaña, que guía las almas al más allá. También le encantan los gatos y le desconcierta bastante la raza humana. Pronto la muerte anhela experimentar lo que se siente al ser humano, pero para ello necesita contratar un ayudante. Es una oferta que Mort no puede rechazar, y como aprendiz de la muerte tendrá vía libre, un caballo de compañía, y además estar muerto no es obligatorio. Es un trabajo de ensueño, hasta que Mort se enamora de la hija de la muerte, Isabel, y descubre que tu jefe puede acabar con tu vida amorosa fulminantemente. Este libro creo que es el mejor para empezar. Es un libro muy corto, en el que conoces a la muerte, que es uno de los personajes más importantes del mundo disco, y además enseña muy bien lo que es el mundo disco en sí, cómo es el mundo, cómo funciona y cómo es Anne Morpork.
Así que por todo esto yo creo que para empezar y para ver un poco cómo funciona esta saga es un acierto. Pero sin embargo, si eres más fan de la fantasía medieval así un poco más cruda, creo que lo mejor es empezar con Guardias. Y la sinopsis dice así. La rebelión está en el aire en la ciudad de Ankh-Morpork. Los ricos y los pobres van a volver a pelearse. El capitán Sam Vimes, de la destartalada guardia nocturna de la ciudad, ya está acostumbrado a eso. Es motivo suficiente además para darse a la bebida. Bueno, para darse todavía más a ella. Pero esta vez hay una diferencia. Los pobres han encontrado una llave a una latente y letal arma que ni siquiera ellos comprenden del todo y están a punto de desatar el terror en la ciudad. Es hora de que el capitán Vimes se serene. Este yo creo que es el libro más recomendado para empezar y es verdad que tiene bastante humor, o sea que igual si no te gusta el humor absurdo, pues este primer libro no te enganche tanto, pero en lo que se va desarrollando la subsaga de la guardia es sin duda lo mejor de esta saga. Para mí la mejor subsaga del mundo disco es la guardia nocturna. Y de hecho el libro Ronda de Noche es mi favorito de siempre. Pero bueno, si no te llama tanto la atención, el siguiente libro es independiente, o sea que te lo puedes leer y terminas ahí, no necesitas leer nada más, y es uno de los mejores libros del mundo disco. El libro es Dioses Menores y la sinopsis es así. La religión es un negocio competitivo en el mundo disco. Todo el mundo tiene su opinión y sus diferentes dioses. Dioses de todo tipo, tamaño y forma. Y todos ellos peleando por la fe de sus seguidores y por un lugar en el podio. Así, cuando el gran dios Om se manifiesta por error en una humilde tortuga, despojado de todo su poder divino, se le hace bastante evidente que ha perdido mucha relevancia como dios. En tales circunstancias necesita un acólito, y rápido. Y ahí es donde entra Bruda, el elegido, o al menos el que había disponible. Él quiere paz, justicia y amor. Algo bastante complicado en un mundo en el que la religión equivale a poder y la corrupción reina. Este libro tardé en leerlo porque estaba muy enganchado con las 4 subsagas principales y no quería desviarme y leerme Dioses Menores. Cuando lo leí dije, ¿por qué no he leído esto antes? O sea, cuando lo leí se me cayeron los pantalones. Es de mis libros favoritos, pero sin ninguna duda. El siguiente, que además también es independiente y autoconclusivo, se llama La Verdad. Y la verdad que su sinopsis es curiosa. William de Wordy acaba siendo de alguna manera el editor del primer periódico de Ankh-Morpork. Lanzado al mundo del periodismo de investigación y de la mano de la reportera Sakarisa Cripslock, William pronto entiende que las noticias son un negocio de riesgo. Para empezar, entre sus compañeros de trabajo se encuentra una banda de enanos con hachas y un vampiro desintoxicado con una mortífera pasión por la fotografía con flash. Además, es semana de grandes noticias. El hombre más poderoso de la ciudad ha sido arrestado, dejando a Ankh-Morpork sin un líder, y una peligrosa organización criminal hará todo lo posible por controlar la historia. Un libro también que me encanta y que de hecho tengo muchas ganas de releer. Hay algunos personajes que me gustaron mucho y el final también me encanta. Pero vayamos al siguiente, que es la introducción y el comienzo de la subsaga de Húmedo von Mustachen. El libro es Cartas en el asunto y la sinopsis dice así. Encarcelado en Ankh-Morpork, al estafador Húmedo von Mustachen se le ofrecen 2 opciones: ser ejecutado o aceptar el trabajo como director general del servicio postal de la ciudad. Difícil decisión, pero ya sobrevivió una vez a la horca y no le apetece volver a intentarlo. La oficina de correos está de capa caída, enterrada en montañas de correos sin entregar, con unos empleados la mar de excéntricos y con una peligrosa orden secreta detrás. Para salvar su pellejo, Húmedo necesitará restaurar el servicio postal a su máximo esplendor, con la ayuda de la dura y charlatana activista Adorabel Buen Corazón, quien además resulta ser muy atractiva a la manera más agresiva de la palabra. Pero hay una nueva tecnología con la que competir y un malvado gobernador que no parará hasta acabar con las cartas de una vez por todas. Librazo también. Y de hecho, en el canal hay vídeo de cuando lo leí y de la reseña. Pues bien, ya os he dicho de qué van los 5 libros estos. Podéis leerlos, podéis leer los 5, podéis leer 3, que yo es lo que recomendaría más. ¿Y qué hacemos luego? Lo que yo más recomiendo es leer al menos uno de los 3 primeros que he dicho. Luego, después de eso, pues si lees Mort, puedes seguir con la saga de la muerte y leerla entera, y quizás después, pues, toda la saga de la guardia. Pero ese no sería el camino que yo, pues, más recomiendo. El camino que yo tomé y el que tomaría si lo volviera a leer sería intercalar entre diferentes subsagas, como si estuviéramos leyendo por orden de publicación, pero sin ceñirnos estrictamente al orden por el que lo escribió Terry Pratchett. Es decir, si empezamos con Mort, luego podemos leer Guardias, luego podemos leer Dioses Menores y luego podemos pasar, por ejemplo, a el primero de las brujas.
podemos leer Ritos Iguales, podemos luego leer El color de la magia y la luz fantástica, y así habríamos leído El primero de la muerte, El primero de la guardia, El primero de las brujas y los dos primeros que van juntos de los magos. Y luego además Dioses menores por ahí intercalado, que es el segundo de Antiguas Civilizaciones, pero no recomiendo leer al principio Pirámides porque no. Luego después de esto podríamos repetir la misma secuencia y leer El segador, que es el segundo de la muerte, Hombres de armas, que es el segundo de la guardia, Brujerías, que es el segundo de las brujas, y El hechicero. Y en este orden vamos saltando entre diferentes subsagas, vamos conociendo a todos los personajes, vamos leyendo los mejores libros de la saga, intercalados con algunos que son un poquillo más flojos para enterarnos de todo sin tener que pasar por un mal trago de 3 libros seguidos, y vamos viendo además la evolución, como comentaba antes, de todo el mundo disco. Así que desde aquí os voy a enseñar ya directamente la imagen, no os asustéis, esto al principio choca un poco, pero bueno, yo creo que para entender un poco cómo funciona esta saga viene muy bien. No os fijéis en esto antes de empezar la saga, simplemente con lo que os he dicho antes ya empecéis a leer, pero una vez que hayáis leído unos cuantos de diferentes subsagas, podéis ver esta imagen que estará en la descripción, y aquí podéis ir viendo, si vais a seguir el orden que yo os he dicho, cuál sería el siguiente libro para ir haciendo esta secuencia, o a lo mejor cuando llevéis 3 libros de cada subsaga, pues os queréis leer Pirámides para no dejarlo atrás, y podéis ir avanzando en su conjunto. De izquierda a derecha lo más recomendable, podéis saltaros libros si queréis, no pasa nada, pero lo mejor es ir de izquierda a derecha, sobre todo por esta evolución de la que os hablo, y que cuanto más a la derecha, pues los libros suelen ser mejores. Sobre todo en la franja del medio, una franja muy amplia, para mí es la edad dorada del mundo disco, los mejores libros sin duda. Así que ya está, espero que haya quedado lo más claro posible. De todas formas está el Discord en la descripción, donde siempre estamos hablando tanto del mundo disco como otras sagas, o incluso hacemos club de lectura todos los meses. Así que si tenéis cualquier pregunta podéis dejármelo en los comentarios y yo pues os responderé casi al instante. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like y un comentario que ayudan muchísimo, y decidme si tenéis pensado leer algo del mundo disco, si habéis leído algo o lo que os apetezca. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Leed Mundo Disco.